Bueno, antes que nada, como siempre, agradecerles a todos y cada uno de ustedes por poder por estar acá, por participar en estas capacitaciones, que realmente son muy, muy enriquecedoras para nuestro canal, para nuestra profesión, y para poder darle un buen servicio al cliente, ¿sí? Con conocimiento, con expertise, y con un montón de cositas que se van dando a medida que empezamos a tener práctica. Me parecía muy importante que podamos hacer esta capacitación, porque, como hablamos detrás de cámara, hay mucho desconocimiento por parte de los colegas en relación a cómo funciona el tipo de seguro agropecuario en relación puntualmente a lo que es granizo, ¿sí? Así que bueno, desde la Alianza, que somos un grupo de organizadores que nos hemos mancomunado y nos hemos unido para poder darle mayores ventajas y beneficios a los productores, justamente impulsamos a través de la compañía esta capacitación, y les agradecemos mucho a la gente de Río Uruguay, como siempre, por estar apoyándonos en todos estos temas relacionados al tema de capacitaciones. Así que bueno, Andreita, muchas gracias. Primero, antes de dar inicio, agradecerles también a ustedes por el interés, por el pedido. Siempre para nosotros es grato brindar estas capacitaciones y hacer foco en el crecimiento de agro, por algo que están viendo. Acá le estamos presentando un nuevo logo de Rus Agro, que a partir de este año vamos a contar porque se armó un, un equipo especialista para, a ver, esperen que voy a admitir, ahí está, un equipo especialista, ¿no? Para tratar todo lo que son riesgos relacionados al agro. Digo un equipo especialista porque es un equipo independiente que se formó recientemente, que tiene como objetivo brindar servicios a todo lo que es el capital o el patrimonio asociado a un productor agrícola, no solamente lo que es granizo, que es puntualmente lo que vamos a capacitarnos hoy, y que un poco en la conversación que venían teniendo salió este tema, previo, mientras los escuchaba a ustedes, el hecho de que el productor agropecuario, quizás uno, ¿no? Ustedes decían, se acerca un cliente y por ahí se desconoce sobre el riesgo puntual de granizo, pero ese productor agropecuario tiene asociado así un montón de otros vínculos, como son bueno, su propia empresa agropecuaria, el personal, el activo fijo, la actividad agropecuaria que desarrolle, puede ser allí, bueno, contamos lo que es puntualmente si es un productor agrícola, las cementeras, las plantaciones, los hilos bolsas, la maquinaria con la cual hace esas tareas. Después también se pueden haber otros tipos de actividades, avícola, citrícola, hortícola, bueno, etcétera. Lechería, es muy amplio lo que es el mercado agropecuario. Eh, Aparte de eso, tiene sus bienes propios, tiene los vínculos con su familia, con asociaciones y cooperativas. Entonces es que a partir de este foco, ¿no? En el productor agropecuario general es que hemos formado este nuevo equipo que apunta, bueno, al crecimiento y al brindar servicios a esta gran industria, ¿no? Del país, que es principal industria, digamos, económica. Yendo puntualmente a la capacitación, esto era un poquito una introducción que les queríamos dar para que ustedes sepan en qué se encuentra RUS actualmente y los objetivos que tiene a cumplir. Vamos directamente a la capacitación de granizo. Vamos a hablar hoy de seguro de granizo y en principio vamos a contarles sobre las pautas que tenemos de suscripción y de comercialización, y luego brevemente también vamos a hacer un repaso sobre lo que es el sistema para que tengan una idea de práctica del uso de nuestro sistema, sistema integral de seguros. ¿Cuáles son los alcances de las coberturas? Bueno, nosotros cubrimos con el seguro de granizo pérdidas que sufra el bien asegurado, pérdidas en cantidad, es decir, en kilogramos, por eventos climáticos cubiertos en pólizas, tanto para cultivos de cosecha fina como para cultivos de cosecha gruesa. ¿Cuáles son los cultivos de cosecha fina? Trigo, avena, cebada, centeno, alpiste, lenteja, mijo, lino, arveja, garbanzo, coriandro, colza, raígaraz y triticale. Estos son algunos de los cultivos de cosecha fina. ¿En qué se caracterizan estos cultivos? Es que se cosechan, perdón, se siembran durante el invierno, comienza la siembra, mayo, junio, julio, dependiendo de la zona en la que se encuentran, y finaliza o se cosechan entre diciembre y enero, de acuerdo a la zona en la cual se encuentre.
Luego están los cultivos de cosecha gruesa, en los cuales encontramos al girasol, la soja, el maíz, sorgo, poroto, arroz, entre otros, los cuales, bueno, se diferencian de los cultivos de cosecha fina por justamente su fecha de siembra y fecha de cosecha. Se comienzan a sembrar octubre, noviembre, diciembre, de acuerdo al cultivo y a la zona en la cual estén sembrando, y se cosechan de abril a junio, julio, también dependiendo del cultivo y zona. ¿Qué cubrimos con la cobertura básica de granizo? Daños o pérdidas de la cosecha como consecuencia exclusiva de la caída de granizo, hasta la suma asegurada máxima indicada, ¿no?, en las condiciones particulares, la suma asegurada que hayan suscripto. La carencia de la cobertura básica es de 5 días. Esto estamos basándonos en las condiciones del contrato o las condiciones de cobertura que tuvimos la campaña que pasó, la 2021. Ahora estamos haciendo la renegociación de nuestro contrato de reaseguro para iniciar la campaña 21-22, por lo cual puede ser que algunas de estas condiciones, como las de carencia, se vean reducidas, se vean modificadas, favoreciendo, ¿no?, las condiciones de suscripción. Pero como principio, llévense estas condiciones que tenemos hoy. Si surge alguna novedad con la publicación del manual y la habilitación de las nuevas condiciones, van a estar ahí reflejadas y las van a tener a disposición. Según la zona de cobertura, tenemos diferentes opciones de franquicias para la cobertura básica. Puede ser franquicia no deducible del 6%, franquicia con deducible del 5%, o con deducible del 10%, o deducible del 15%. Como les digo, va a depender del tipo de cultivo, de la zona de riesgo y de la ubicación. Bueno, zona de riesgo, bien digo. Dentro de la cobertura básica amparamos coberturas que son adicionales, pero que las damos sin cargo, no tienen costo extra. Allí está el incendio, que el incendio lo que cubrimos son daños al bien asegurado, a las plantas, por la acción directa o indirecta de fuego, rayo o explosión. La suma asegurada para la cobertura de incendio es, previo a alcanzar la cobertura plena, que esto va a variar de acuerdo al cultivo, es 20% de la suma asegurada por granizo, y desde el comienzo de la cobertura plena va a ser de un 80% de la suma asegurada por granizo. Otra cobertura adicional que tenemos sin cargo es la de incendio de rastrojos, en la cual, bueno, se indemniza hasta el 15% de la suma asegurada por granizo, y también es el daño que sufre el rastrojo, que el rastrojo son los restos de cosecha que tienen, o sea, que el aporte que le hacen al suelo es el de protección para lo que es la acumulación de humedad en el suelo, y además es una fuente de nutrientes. El rastrojo, por ahí escuché que muchos no saben lo que es una plantación. El rastrojo son los restos del cultivo anterior que quedan sobre el campo. Luego que se cosecha, los restos que quedan de palos, de hojas, ¿no?, de partes de la planta, de tallos, perdón, se denominan rastrojos y tienen un valor por ser justamente un aporte nutricional para el suelo. Y la otra cobertura adicional que damos sin cargo, que brindamos sin cargo, es la cobertura de resiembra, que tiene una suma asegurada de hasta el 20% de la suma asegurada por granizo, y lo que hace es amparar daños que sufra la plantación en los estadios iniciales del cultivo previos a alcanzar la cobertura plena. Mica, Mica, ahí... interrumpo. Sí. Justo ahí. Sí. Hay una consulta que llamamos cobertura plena. No sé si la querías responder vos o... Perdón, yo no voy leyendo bien, gracias. Cobertura plena es el estadio a partir del cual justamente se ampara hasta el 100% de la suma asegurada por cobertura básica, ¿no? Va a depender, va a variar de acuerdo al tipo de cultivo del que estemos asegurando. Los cultivos de cosecha fina, la cobertura plena, y se basa en estadios fenológicos del cultivo, de crecimiento del cultivo. En cultivos de cosecha fina, la cobertura plena inicia en encañazón, y luego en cultivos de cosecha
gruesa va a variar de acuerdo al cultivo. En soja es B5, en maíz es B7, maíz y sorgo B7 y en girasol B6. Pero es a partir del momento en el cual se encuentra la planta que se empieza a dar cobertura de granizo por la suma asegurada de hasta el 100% que se contrató. Mica, ahí hago una pequeña ampliación. ¿Por qué diferenciamos cobertura plena? Para los que no estén en tema, ¿por qué diferenciamos cobertura plena de cobertura o etapa de resiembra? Hoy los cultivos tienen determinados estados fenológicos en el cuales nosotros llamamos etapas de resiembra cuando el cultivo está en un estado vegetativo. Cuando cambia el estado reproductivo, el cultivo tomaría la suma asegurada de cobertura plena, por así decirlo. ¿Por qué esta diferenciación tan importante? En el estado vegetativo, si nosotros tenemos algún siniestro, hay muchas posibilidades de que el cultivo, por así decirlo, se recupere y todavía estamos a tiempo de resembrarlo, por así decirlo, y comenzar con un cultivo nuevamente. Eso es en el estado de cobertura de resiembra. Si nosotros tenemos un siniestro, en lo que nosotros le llamamos cobertura plena, es por lo general en estadios avanzados del cultivo, cuando está floreciendo, por así decirlo, para que ustedes lo entiendan. Si tenemos un siniestro en ese momento, ya vamos a estar avanzados en el tiempo desde la fecha de que se sembró, no vamos a estar a tiempo de sembrar un cultivo nuevo, por eso se indemniza en función de la suma asegurada que corresponda. En ese caso, si tenemos un siniestro en floración, en maíz, por ejemplo, se va a indemnizar en función al 100% de la suma asegurada. Si tiene un 80% de daño, va a ser el 80% por la suma asegurada de ese lote o cultivo. Simplemente aclarar eso de por qué diferenciamos cobertura plena de etapa de resiembra, es por el momento al que estamos en el ciclo del cultivo. Perfecto. Bueno, continúo. Si van apareciendo dudas, si André y Brian me dicen y lo vamos leyendo. Bien, después tenemos coberturas adicionales que son optativas, es decir, tienen un costo extra para su contratación, y acá están las coberturas adicionales de vientos fuertes y de heladas. Bueno, de lo que es vientos fuertes, cubrimos daños causados por el paso de vientos por la plantación asegurada con una velocidad tal que provoque el arranque, la fractura de tallos o de troncos, el desarraigo y el desprendimiento de los frutos. Y el adicional de helada cubre muerte celular, marchitez de órganos reproductores, deshidratación o granos chupados, aborto de flores y frutos y necrosis en el follaje y o paralización del crecimiento. Estos se dan por temperaturas por debajo de 0 grados centígrados, es decir, niveles de congelación del agua. ¿Cuáles son las características que tienen en común los dos adicionales? Es que la suma asegurada por hectárea va a ser la misma que la que contraten para la cobertura principal, para la cobertura de granizo, y es única y combinada para todas las coberturas que soliciten en la propuesta. Ambos adicionales tienen una franquicia a cargo del asegurado de un 20% sobre la suma asegurada total del lote afectado y poseen una carencia de 10 días. Carencia, quizás es un término, lo deben conocer, pero bueno, el que no es a partir de la fecha de contratación, es el plazo que debe correr para que la cobertura se active, digamos, entre en funcionamiento. 5 días para la básica y 10 días para los adicionales. Otros adicionales que tenemos con costos extras, digamos, que pueden optar por contratarlos son adicional de resiembra mejorada hasta un 40%, es decir, que se va a indemnizar el daño tasado hasta un límite del 40% de la suma asegurada del área afectada. Esto es un 20%, digamos, estamos incrementando ese 20% que tenemos en la resiembra convencional amparada dentro de la básica. Y el otro adicional es el de planchado de suelos, el cual cubre la no emergencia del cultivo como consecuencia del sellado y encostramiento del suelo. Esto se da, el planchado de suelos ocurre o el encostramiento cuando hay intensas lluvias seguidas por fuerte salida del sol que genera que bueno, la tierra como dice ahí, genera un encostramiento e impida la emergencia, la salida de ese brote, de ese cultivo que están haciendo. Este adicional tiene una carencia de 8 días
la suma asegurada es de hasta el 10% de la suma asegurada contratada para granizo. Se pueden asegurar con este adicional soja, maíz y girasol. No está disponible para cultivos de cosecha fina. Y la indemnización se da cuando el daño es superior al 6% del lote asegurado. En granizo tenemos distintas formas de contratar una póliza, haciendo referencia a la moneda en la cual se va a contratar la cobertura, y puede ser moneda pesos argentinos, puede ser moneda dólares, puede ser en quintales, y aquí tenemos dos modalidades de contratación. Quintales puede ser con la modalidad de pago a fin de campaña, es decir que al finalizar la vigencia de esa póliza, en verdad el mes anterior a la finalización de la vigencia de la póliza, se hacen un endoso de ajuste para cambiar la moneda y se especifica esa póliza para hacer la cancelación de la deuda en moneda pesos, lo mismo que bueno, la indemnización, en caso de que hubieran Micaela, siniestros. discúlpame, acá Sí, hago un pequeño paréntesis, si podés explayarte un poquito más con respecto al tema de quintales, ah, ok. porque es algo que es completamente nuevo para muchos de nosotros Bien, en relación a la forma indemnizatoria, más allá que le acabas de explicar puntualmente a qué te refieres con el tema de quintal. ¿Qué es bueno, un Quintales, quintal? Explicamos, Mica. y otro tema que por ahí está bueno que lo explaye más, es el tema del canje de granos, que eso también es importante, que es un quintal y que cómo se bien, manejan con el tema del canje. bien. Un quintal es una moneda de, digamos, de valorización o de peso de granos, digamos, es equivalente a lo que si fuera una tonelada de medición. Ahí está, no me salía. Es una moneda de medición. Un quintal equivalen a 100 kilos, es decir, que nosotros estamos asegurando en función del rendimiento del cultivo. Lo que hacen ahí es estimar cuánto va a rendir un cultivo y para no por ahí asegurar en una moneda de variable, como es nuestra moneda, el peso argentino, muchos lo que hacen es hacer el seguro en esta moneda de quintal, que es una moneda, un valor que va a estar fijo, si bien después, como les dije, se va a especificar en función, bueno, de la cotización de los granos, se asegura por el rendimiento estimado de ese lote, de ese cultivo. Entonces, como les decía, un quintal son 100 kilos. Después, la otra, ahora amplío lo del canje, que es la otra modalidad de contratación. Uno puede contratar en moneda quintales y hacer la cancelación de ese seguro o el pago, como dice allí, en especie, es decir, con canje de granos. Este está disponible para trigo, maíz y soja. Y acá, ¿cuál es la diferencia? Es que en la contratación en quintales con modalidad de pago canje de granos, la deuda final va a estar expresada en kilogramos, es decir, el asegurado nos va a deber cierta cantidad de kilos, sea de trigo, sea de maíz o sea de soja o girasol, y deberán entregar esa cantidad de granos, es decir, nosotros vamos a cobrar esa póliza con una cantidad X de kilogramos que se entregan en un acopio. Que está determinado desde que se hace el acuerdo, ¿no? El contrato del seguro, se determina en qué acopio van a hacer la entrega, eso se coordina con el asegurado, o puede ser en su defecto entrega a puerto. Y él ya al momento de hacer la suscripción, es así, la propuesta del seguro, va a tener en su poder un contrato de canje en el cual se establece, bueno, los datos del asegurado, los datos del cultivo que estamos asegurando, los kilos que debe por esa póliza contratada, y ya se establece el lugar de entrega. Y eso es un contrato que no varía a excepción de que haya algún endoso de ajuste de suma asegurada, y ya es el compromiso de pago que tiene el asegurado, ¿no? Para cancelar esta póliza que está contratando. Te Discúlpame, hago una Mica, un consulta. paréntesis más. Ah, Para el tema de la cotización, capaz que me estoy Sí, adelantando, pero sería importante saber, digamos, independientemente que tenemos estas tres modalidades, cómo puede guiarse o orientarse el PAS para saber en cuál de las tres monedas lo va a pedir, independientemente que seguramente va a ser el tengo una reglamento para pregunta el. relacionada con eso, Alfred. Tengo una pregunta que es muy puntual relacionada con eso. En el caso de quintales, ¿cómo ustedes pactan con el asegurado o en la póliza el valor del quintal? O sea, ¿eso se toma antes y de dónde surge el valor?
Bien. Y si es en pesos, y si es en dólares, bueno, yo eso lo sé, pero prefiero que lo cuenten. Bien, nosotros lo que hacemos es, para las que son contratación quintal con modalidad de pago a fin de campaña, tomamos un valor estimado, un valor de referencia de cotización de los granos, soja, maíz, trigo, girasol, eh, para que esas pólizas salgan con un pagaré especificado, que luego, como les decía, se hace un ajuste previo al vencimiento de esa póliza, con el promedio de los días 13, 14 y 15 del mes anterior al vencimiento de póliza, promediamos las cotizaciones de los granos, tomamos como referencia la Bolsa de Cereales de Rosario, promediamos esos tres valores de mercado que tiene el grano en cuestión, y ajustamos esas pólizas, hacemos un endoso de ajuste por cambio de moneda, pasándolas de moneda quintal a moneda peso, para ya definir la deuda del cliente y bueno, al fin de vencimiento, al de vigencia, debe realizar la cobranza de esa póliza. En cuanto a los quintales, con canje, cuando se contrata canje de granos, lo que se establece es una deuda en kilos. El asegurado nos va a deber cierta cantidad de kilos. Luego, como esa póliza es una factura y debe tener, sí, una moneda de curso legal para ellos validar, cuando se realiza la entrega del cereal, que se concreta, ¿no? La entrega del cereal, sea en el acopio o sea en el puerto, de acuerdo a lo que haya elegido el asegurado, eh, tenemos un corredor de granos que nos hace la gestión de estas operaciones. Él nos informa, nos confirma, ¿no?, la entrega de esos granos, y hacemos en ese momento el ajuste de esas pólizas, tomando la cotización del grano del día de entrega. Pero en este caso ya la deuda va a estar establecida desde el inicio, desde que se concretó esa propuesta, se han definido los kilos de grano que debe el cliente, y va a ser, en este caso, independiente de la cotización del cereal. Bien, Mica, discúlpame, no sé, capaz que me estoy adelantando. Lo que quiero específicamente es, el productor de seguros tiene que hacer una cotización de granizo, ¿sí? Sí, ¿Cómo la plantea frente al sistema? ¿Tiene moneda peso argentino, dólares y quintales? exacto, sí. Muy bien. Frente al Y esto, sistema tiene, frente al sistema tiene todas estas opciones que les doy, que un poquito más adelante lo vamos a ver cómo es. ¿Cuál es la perfecto. mejor, o Sí, el ahí asesoramiento que está él el tema. tiene que Yo digo, dar? de cara al cliente, más allá que los Sí. clientes, generalmente el productor agropecuario está muy canchero con esto, pero bueno, a mí lo que me interesa básicamente es que nosotros le dejemos qué concepto o de qué manera puede abordar al cliente para definir de alguna manera cuál sería una de las mejores opciones. Y eso va a depender del productor agropecuario, pero si nos consultás a nosotros, o lo que más repercusión o más aceptación tiene son quintales, es una terminología muy utilizada por el productor agropecuario, por lo cual es muy probable de que vayan a asesorarlo y les diga, mira, quiero tantos quintales por hectárea, porque está en su jerga, digamos, son los valores, las mediciones que manejan, los tipos de mediciones que maneja, y está hoy en día siendo muy utilizado lo que es la la contratación con canje de granos, porque muchas veces es más práctico para el productor agropecuario entregar un camión de soja, con granos de soja, que contar con X cantidad de pesos argentinos para hacer la cancelación de la deuda. Entonces, como sugerencia o como recomendación, sería lo más, no sé si ideal ni apropiado, pero por ahí sí, lo más práctico para el productor agropecuario es la contratación en quintales y con la modalidad de pago canje de granos. Pero bueno, esto, como les digo, va a depender del productor, digamos, del agropecuario, ¿no? Conversar con él y ver qué interés tiene, si no estamos negados o no estamos imposibilitados de hacer la suscripción en pesos o en dólares. Sí es Perfecto. En importante caso dejar que... claro Sí. de que si la moneda contratada son dólares, la contratación de la póliza, o sea, el monto va a ser en dólares, pero tanto el pago de esa deuda como el pago de siniestros, en caso de que los hubieran, se van a hacer en pesos argentinos. Eso tenemos una cláusula A que valor especifica. oficial. Al valor oficial Exacto. especifica que se hace tanto la indemnización como, en caso de que las hubiera, como la cobranza de esas pólizas en moneda de curso legal, eh,
tomando la cotización del día anterior al cual hacen efectivo el pago. Excelente. Micaela, te hago una pregunta. Si toman moneda dólares, no puede hacer con canje de cereales, ¿no es cierto? No, Solo exacto, canje con no. quintales. Canje Bueno, solo es tomando quintales. claro. En ese caso, y en mi experiencia como productora que hace agro, hoy lo que están pidiendo los productores agropecuarios es moneda dólar y, bueno, canje de cereales. Eh, pero, como en realidad el tema del dólar y el tema de los quintales, hoy no habría mucha diferencia, porque en realidad lo que tiene es como que con los quintales puede jugar un poco con la bolsa, digamos. En el Sí, caso del dólar está. Entonces, al final no va a tener diferencia, pero sí lo que va a haber diferencias en el canje de granos, que es lo que al productor agropecuario siempre le interesa. Así que, si hoy me preguntas, en estas coberturas, ¿cómo elegirían o cómo asesoraría yo a mi cliente? Le digo, quintales con canje de con cereales sin canje. ninguna duda. Sí, Compartimos, sí. Es lo más estable y bueno, y es lo que después también le va a dar practicidad al productor exacto. agropecuario. Sí, es la moneda que ellos manejan, el grano, es la moneda interna, por decirlo de alguna manera. Gracias, Silvana. Sí, yo puedo Bueno, hacer un pequeño aporte, Micaela, y cortito. sí, Salvo, porque el productor agropecuario está muy acostumbrado tanto a manejar quintales o compra insumos en dólares, no nos olvidemos de eso, o sea que son opciones que elige. Si es muy conservador, no nos compliquemos y ofrezcámosle en pesos, pero quintales y dólares obviamente que son las opciones más usadas. Y lo que pasa que exacto. en pesos, al momento del siniestro y con la inflación que hay en el país, Sí, tenés Silvia, un problema. perdón, pero el que es muy conservador no le importa, quiere Sí, saber cuánto va a pagar sí, a fin de cosecha. Claro, Sí, es sí, verdad. hay casos de siniestros, digamos, que son quizás a principio de campaña y se pagan en pesos a fin de campaña porque la póliza está emitida en pesos. Los conservadores todavía están. sí. Claro, Son lo que los pasa es menos, que el pero están. dólar, el que es en dólares, lo paga a principio de campaña, o sea, toma la póliza, lo paga a principio de campaña y lo paga el dólar fijo. Y después, si tiene un siniestro, le van a pagar a precio dólar, de lo cual me parece que ahí está mejor que No en es pesos. condición igual que tenga que hacer el pago al inicio. Sí lo puede Ah, hacer y ok. se va a tomar la cotización del día anterior, pero no es condición. Ah, No lo es puede condición hacer, nuestra. claro, nosotros lo tomamos de contado, entonces al productor agropecuario lo que hace es decir, bueno, yo ya sé que voy a pagar esto porque lo pago ahora, ya me saco de Sí, encima, con el dólar que sí, encima por ahí no está tan fluctuante, varía. porque no Ujú. sabemos a posterior, entonces puntualmente por eso decía de contado. Pero Bien, por el contexto hoy actual de la economía argentina, por ahí yo hace 10 años te digo, no, esto nada que ver, era ujú, otra sí, cosa. sí, 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 tal cual. Bien, avanzamos. Bueno, acá les voy a mostrar ya lo que es cómo ustedes harían un alta de póliza o una cotización, los primeros pasitos son similares tanto en alta como en cotización, desde SIS, desde el Sistema Integral de Seguros de RUS. Primero, bueno, obviamente se loguean con su cuenta, ¿no? Con su usuario en el SIS y van por el módulo de emisión a lo que es alta de póliza. Allí les va a aparecer su código de productor y deben seleccionar el interés asegurable, el lote cultivo y el ramo 10 granizo. Allí dan a aceptar y pasamos a la siguiente pantalla, que sería el paso 2, en el cual tenemos ya los datos propiamente del interés que vamos a asegurar. Esta pantalla, tanto la primera como la segunda, son las mismas que ven si van o por alta de póliza o por cotización. Primero, lo que les va a pedir es que seleccionen la moneda, que es lo que venimos hablando, y allí tienen diferentes opciones. Puede ser pesos argentinos, quintal trigo, quintal soja, quintal maíz, quintal sorgo, quintal girasol, dólares o quintal cebada. Si seleccionan una moneda en quintal, la siguiente opción que van a tener que desplegar es el medio de cobro para allí seleccionar si es con canje de granos o a fin de campaña, que es lo que veníamos conversando recién. Canje de granos, la deuda es en kilos, nos van a deber cierta cantidad de kilos al final, o a fin de campaña, que es, si bien el premio
va a mostrar una determinada cantidad de quintales, al final de la campaña se especifica esa póliza y la deuda es en pesos. El otro campo a completar o a seleccionar es el de cultivo, que eso va a depender. Si ustedes eligen quintal trigo, por defecto ya el cultivo que les va a aparecer va a ser trigo. Si están en moneda pesos argentinos o en moneda dólares, se van a desplegar todos los cultivos que tenemos habilitados. Y deben seleccionar, aquí también tienen la opción para seleccionar la cobranza del PAS, que es variable. Tenemos opciones de 6 a 15, esto hace variar la tasa y el premio consecuentemente. Y si están en lo que es cotización, deben seleccionar la zona de riesgo que están queriendo cotizar. Se los aclaro que esto es si están en cotización, porque si están por alta de póliza, con el paso que vamos a hacer siguiente, ya les va a determinar la zona de riesgo y no es necesario que hagan esa carga. El siguiente paso es ir ustedes en este caso descenderían la pantalla e irían a la parte de lotes. Acá lo que nosotros les pedimos es que identifiquen qué lote estamos por asegurar. Entonces acá van a tener que determinar la cantidad de hectáreas, determinar la suma asegurada por hectárea. Esto va a depender del tipo de moneda que hayan elegido. 50.000 en este caso es porque estamos eligiendo pesos argentinos. Si elegirían quintales, no van a poner jamás 50.000, sino que en este caso serían, dependiendo del cultivo, pero supongamos que trigo, 30 o 35 quintales por hectárea. Lo mismo que si es moneda de dólares. Y el otro dato que les pide es el de coordenadas, que aquí tienen que completar la latitud y la longitud para ir hacia el siguiente paso, que es el de ver mapa. Deben hacer clic en ver mapa y allí les va a aparecer esta nueva pantalla en la cual les va a permitir hacer el dibujo del lote que están queriendo asegurar. En este caso, cuando ustedes aprietan en ver mapa, les va a aparecer este punto azul que vemos aquí, les va a aparecer seleccionado en la parte que dice punto. Lo que deben hacer es tener la precaución de cliquear en polígono para que les permita hacer este dibujo. Una vez que cliquean en polígono es muy simple, van haciendo clic en los vértices del lote y una vez que lo cierran, aquí les va a determinar la superficie que ustedes dibujaron. Aquí van a ver la superficie que están queriendo asegurar. Les vamos a permitir una diferencia de más o menos 4 hectáreas. Y ya van a ver que se los está ubicando en el departamento en el cual está ubicado ese lote. Cuando está el dibujo resuelto, ponen confirmar y con esto vuelven a la pantalla anterior, que es lo que estamos viendo aquí. Van a ver en ese paso que les va a decir que yo en esto ya me lo anticipé. Al regresar a esta pantalla les va a mostrar 100 hectáreas, 50.000, las coordenadas, y ahí ustedes tienen que dar clic en actualizar. Al dar clic en actualizar, les aparece este campo con la información del lote que cargaron y les despliega las opciones de coberturas que tienen disponibles, que tienen habilitadas para esa zona. Como les decía al principio, de acuerdo a la zona en la que estemos, vamos a tener habilitadas diferentes coberturas básicas y las diferentes opciones de coberturas adicionales. Entonces, estos solitos se los hace el sistema, de acuerdo a donde estén, les va a mostrar las coberturas que tienen disponibles, ustedes cliquean la opción que quieren, y allí les va automáticamente a aparecer reflejado el premio. Una vez que tienen esto, lo hacen con un lote, con 2, con 5, con 10, con la cantidad de lotes que tengan que asegurar. No tenemos limitación, ¿no?, en cantidad de hectáreas, en cantidad de lotes. Sí deben tener la precaución de que esos distintos lotes tengan el mismo cultivo, asegurar. No podemos en la misma póliza tener cultivos de trigo o de soja y maíz. Y que se encuentren ubicados en la misma zona de riesgo, es decir, que estén dentro de la misma, del mismo área que hemos establecido. Y digo zona de riesgo porque, por ejemplo, en Pergamino, que es la zona 1 de riesgo de la provincia de Buenos Aires,
está, bueno, dentro de esa zona se encuentra el departamento Pergamino, pero también se encuentra, por ejemplo, el departamento Junín, entonces el partido, perdón, Junín. Entonces ustedes pueden tener un lote ubicado en Pergamino y un lote ubicado en Junín, del mismo cultivo, en este caso trigo, como están dentro de la misma zona de riesgo, se los permite cargar en la misma póliza. No así si tendrían uno, por ejemplo, en General Villegas, que pertenece a otra zona de riesgo. Entonces, en ese caso mismo, si ustedes los cargarían, el sistema les generaría una alerta que les dice que la zona de riesgo es distinta y no les permite avanzar. Para ese caso, tienen que cargar una nueva propuesta con esa zona de riesgo diferente. Una vez que completan esta información, vamos al paso 4, que ya es una siguiente pantalla. Perdón, antes de pasar a esto, hasta esta pantalla sería lo que es una cotización. Si ustedes quisieran cotizar el seguro, lo hacen de esta manera. Abajo al final van a ver una opción que dice imprimir, y ahí les genera el PDF con la información de la cotización que han realizado. Si dan siguiente, nos vamos a la siguiente pantalla, que es ya para pasar a lo que son los datos del tomador del seguro. Los datos del campo, acá hacemos referencia al nombre del campo, por ejemplo, Estancia María Juana, como para tenerlo de referencia. La localidad, aquí tomamos la localidad más cercana al lote que estamos asegurando. Esto es para una practicidad en cuanto a la identificación del lote. Debemos seleccionar si tiene otro seguro. Esto quiere decir si está coasegurado. Muchas veces puede estar un mismo lote coasegurado con nosotros en RUS por ejemplo, dos asegurados distintos, o puede estar un mismo lote coasegurado con otra compañía aseguradora, es decir, un tomador, pero que asegura en la mitad del capital en dos compañías distintas. Bueno, en caso de que tenga otro seguro, debemos seleccionar de que sí, y seleccionar la compañía con la cual está coasegurado el lote. Si solo está asegurado en RUS, ponen que no. Lo mismo en el campo de tuvo siniestro, hace referencia a si tuvo siniestros previos a la contratación de esta cobertura para esta campaña, no a campañas anteriores, ¿no? Si este lote que estamos queriendo asegurar ya en esta campaña ha tenido un siniestro, se pone que sí o que no. Con eso se va a siguiente. Y llegamos a la última pantalla, que es la pantalla final, en la cual tenemos el resumen de lo que estamos asegurando, es decir, el cultivo, si cargamos el nombre del campo, la zona de riesgo, aquí es lo que yo les decía, vemos todos los partidos que están involucrados en esta zona de riesgo y que podríamos tener cultivos, lotes asegurados allí. Si tiene otro seguro, si tuvo siniestro, vemos las hectáreas, la suma asegurada por hectárea que estamos contratando, qué cobertura elegimos y la suma asegurada final y el premio de esa propuesta. Lo mismo vemos en cuanto a el inicio de vigencia de la cobertura y el fin de vigencia de la cobertura. Vemos el premio y al dar finalizar nos va a generar un número de propuesta con el cual, bueno, vamos a hacer las gestiones posteriores, ¿no? Nosotros lo que hacemos previo a la emisión es verificar las condiciones de esa póliza, que las sumas aseguradas sean acordes. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que hacemos es revisar de que si bien una póliza en quintales principalmente no superen los límites máximos que tenemos por hectárea, que establecemos por hectáreas, que van, esta información la van a tener en el manual, y esos límites máximos de suma asegurada por hectárea se relacionan con los rendimientos promedios de las distintas regiones. Entonces establecemos esos montos para, bueno, lógicamente no generar un sobreseguro, ¿no? El interés o la finalidad de un seguro no es enriquecerse, sino que es asegurar, cubrir el riesgo que estoy teniendo en exposición. Entonces, bueno, verificamos que esté el lote dibujado, verificamos que las sumas aseguradas no superen los máximos por hectárea, verificamos que en esa región, previo a la contratación de este seguro, no hayan ocurrido tormentas o posibilidad de siniestros. Nosotros tenemos una plataforma que nos genera una alerta, nos avisa si en la región
15 días previos a la contratación del seguro hubieron tormentas, hacemos, bueno, un análisis por índices verdes del lote y si todo está positivo, emitimos la póliza y ya cuentan con, mismo en el sistema, con el número de póliza y pueden descargar el PDF para enviar al asegurado. El sistema es muy intuitivo, no es muy complejo, la información te va llevando, ¿no?, la selección de una información pasito tras pasito, y en caso de que nos olvidamos algo, el sistema nos alerta y nos pide que carguemos el cultivo si no lo seleccionamos, que carguemos, que dibujemos el lote si no lo hicimos, eso nos va alertando. Bueno, ahora continuamos con Te la hago parte de siniestro. discúlpame, Sí. tengo un PAS, Jorge López, que debe ser Sí. alguno de los PAS de Silvana, de Emi o de Diego, que consulta, No. dice, el productor agropecuario paga al final de la campaña, y el PAS cobra su comisión, dice, al final de la campaña. Exacto, Cuando el cliente paga. se hace Por todo eso hoy le con la llamaban cobranza. que era su aguinaldo, ¿no? Claro. Porque la cobranza es 1 o 2 veces al año, pero sí, la cobranza es, y el pago de comisiones una vez cobrada la póliza. Cuando el cliente Exacto. paga, claramente. Exacto. Exactamente. Es así. Sí, Te exacto. hago una consulta, o mejor dicho, quiero que me aclares esto. Para cotizar necesito las coordenadas, ¿no es cierto? No, para cotizar no necesitas como condición la coordenada, o sea, la Ok. georreferencia del lote. Vos tenés que, para cotizar, sabiendo la zona de La riesgo y el localidad. cultivo, Claro. ya te permite avanzar en Perfecto. cotización. Te lo va a Claro, exigir claro. para avanzar con una propuesta, porque ahí sí o sí Sí. vamos a exigirte la coordenada y el dibujo del lote. Pero en cotización no es un campo que esté obligatorio, entonces por eso es que te decía que en esta pantallita, en la primera que les mostré, acá, zona de riesgo, vas a poder desplegar y elegir Ok. la zona que querés cotizar en la cotización. Si vas por el submenú cotización. Si vas por submenú alta, también vas a poder simular una cotización porque te va a tirar un premio, pero te va a exigir ahí sí la coordenada y el dibujo del lote para poder avanzar. Claro, claro. Y después, obviamente, queda en estado pendiente de emisión hasta que lo agarran ustedes, lo revisan Exacto. y ahí sale Y la póliza. emitimos. Exacto. ¿Eso cuánto tiempo desde el momento? Bueno, yo sé que la carencia inicial de granizo es 5 días, de lo 5 cual días. dentro de esos 5 días podrían tardar en emitir la póliza sin problema. Sí, 5 días. A ver, se nos puede pasar que 15, 20, un mes, dependiendo, ¿no?, del volumen, pero sí dejar certeza de que la fecha de inicio de vigencia es la que dice en póliza, sí. la que dice en propuesta, esté emitida o no. De hecho, Brian Ok. está en la parte de siniestros y nos ha Bien. pasado situaciones en las que llega una denuncia de siniestro antes de que hayamos hecho la emisión de la póliza, pero Me se ha pasado. respeta ese periodo de carencia y se respeta ese inicio de vigencia. Si la póliza, como dice acá, inicia el 1 de agosto del 2021, pero por una cuestión X se emitió esa póliza el 10 de agosto, la fecha de emisión predomina la fecha de inicio de vigencia, que es 1 de agosto. Perfecto. Y esta es una pregunta mía. Ustedes no tienen doble cultivo, ¿no? Nosotros sí tenemos la opción de contratar plan de siembra, que se denomina el doble cultivo. No se puede Sí. emitir en la misma póliza, pero sí Ok. tenemos la opción de contratar plan de siembra, Mejor. que es, la condición es que al momento de hacer la contratación del cultivo de cosecha fina, trigo, cebada, centeno, un ejemplo que les doy, tienen que al momento de hacer esa contratación ya hacer la suscripción, ¿no?, la contratación del cultivo de cosecha gruesa que va a ir sembrado sobre ese cultivo fina. Hablamos de plan de siembra cuando, por ahí para explicar para los que no saben, se habla de plan de siembra cuando se hace un cultivo de cosecha fina y sobre el mismo se siembra un cultivo de cosecha gruesa. Se hace 2 cultivos en la misma campaña, entonces la condición es que si ese lote de 100 hectáreas de trigo, ya estén, al momento de hacer la suscripción de este lote, ya estén suscribiendo las 100 hectáreas de soja de segunda que van a ser como cultivo de cosecha gruesa. Y en este Exacto. caso, el pago
el pago de la deuda de la cosecha fina, de la póliza de cosecha fina, se prorroga, ¿no? Se retrasa junto con el de la cosecha gruesa, lo que es lo que son pagos de la deuda del asegurado. No así las indemnizaciones. Las indemnizaciones sí se hacen efectivas al fin de vigencia de la póliza de cosecha fina. No sé si quedó claro eso. Sí, y en el caso de contratar una póliza de doble cultivo, lo que tiene de ventajoso es que es más barato por ahí el costo del seguro, ¿no? ¿O no? La ventaja no, la ventaja es que estamos prorrogando el pago de la deuda, la Sí, cobranza al final del ¿No hay junto con la diferencia, gruesa. no hay diferencia en costo del En seguro? tasas no tenemos costo, diferencias nosotros, Ok. diferencias de tasas no, Ok. no, Me preguntaba no, eso nomás. no. Gracias. Bien. Chica, y Sí, siempre se respeta, ¿no? Aunque tenga siniestro en la cosecha fina, se le traslada el vencimiento el cuando vencimiento termine la sí, cosecha gruesa. exacto, el vencimiento se No se respeta, deduce, la no se deduce indemnización sí se hace. de la claro. La indemnización se hace respetando la vigencia de la póliza de cosecha de cultivo fino. Está bien. Y no le deducen, digamos, el premio de la póliza de cosecha fina. Eso Digamos. tenemos distintos de esos. Hay casos particulares y hay casos que no. Hay casos, tenemos algunos productores que justamente contratan este tipo de póliza y por ahí justamente también para cobrar comisiones por allá por diciembre, enero, nos dicen, bueno, pero si tiene siniestro, acredítenle la póliza, al menos la del siniestro, así cobro algo de comisiones y lo otro sí, si tiene más de trigo que no tuvieron siniestro, esas sí se saldan a fin de campaña. Por ahí, pero si no, se pueden saldar todas a fin de campaña. Uh-huh. Bien. A ver. Ahí está. Avanzo a la parte de siniestros y acá le doy la palabra a Brian, que él está en el equipo puntualmente ahora lo que se forma agronegocios, pero él viene de lo que es la parte de siniestros y bueno, es el experto en todo esto de gestión de siniestros. Bueno, acá lo que brevemente voy a hacer es explicarle un poco lo que es el proceso de siniestro y la gestión de un siniestro. Creo que algunos conocen nuestro sistema y otros quizás no, pero bueno, le voy a ir mostrando un poco las pantallas de ingreso de denuncia y cómo es la gestión, y después queda abierto si surge algún tipo de consulta, ¿sí? Bueno, el proceso de reclamo lo podemos iniciar, lo puede iniciar el productor agropecuario a través de la llamada a nuestro call center, ¿sí? O por el productor de seguro, si ustedes tienen la posibilidad de ingresar la denuncia desde el SIS. ¿Qué plazo tiene para hacer la denuncia desde ocurrido un siniestro? Lo que nosotros pregonamos es que dentro de las 72 horas lo hagan, pero sabemos que también en la producción a campo y a cielo abierto, por ahí no van todos los días a ver los cultivos los productores, entonces por ahí somos contemplativos, quizás hasta una semana contemplamos la demora en denunciar el siniestro, ¿sí? Eso para que lo tengan en cuenta. Mica, si querés pasarme a la próxima. Acá probablemente los que sean productores y tengan nuestro sistema van a ir al módulo siniestro, ¿sí? Al módulo, después al punto de menú ingreso, denuncia socio ramos varios, ahí se diferencia quizás de lo que comercializan auto, capaz que van a denuncia socio, la parte de ramas varias es diferente, así que van a tener que ir ahí por denuncia socio ramos varios. Mica, si querés saltame de diapo. Una vez que están ahí, tildan en agregar, ¿sí? Cuando van a agregar, hacen clic ahí, les va a abrir otra ventana, que es directamente la de carga de datos del siniestro específico, ¿sí? Mica, si querés, saltame la página. ¿Qué datos vamos a necesitar para hacer la denuncia? Obviamente la fecha de siniestro, ¿sí? Cuando ocurrió. Por ahí, si no tenemos el número de póliza, el quit del asegurado o la firma asegurada nos es útil para localizarla en nuestro sistema, a eso me refiero, ¿sí? Quizás es un asegurado que tenga una o dos pólizas, es fácil localizarlo, pero si es un asegurado que tiene 10, 15 pólizas, que a veces los hay, es un poco complejo ubicarla. El nombre del campo o el cultivo. El hecho generador, si es granizo, si es viento, o pueden ser las coberturas afectadas, las coberturas adicionales, como mencionaba Mica hoy, planchado, o puede ser incendio, ¿sí? Eso va a depender
del caso. La superficie afectada la vamos a necesitar, porque puede haber pólizas que sean de 1000 hectáreas y solamente se dañó un lote de 100, ¿sí? Más que nada para nosotros tener una idea de la magnitud del siniestro a la hora de que tomamos conocimiento. El daño estimado, si es que lo saben, si no el sistema por defecto va a tomar un 10%, ¿sí? Y un teléfono, este dato no menor, un teléfono actualizado del asegurado o encargado del campo, que esta persona va a ser la que se va a contactar o va a atender al estudio liquidador o a los tasadores, a los ingenieros agrónomos, una vez que vayan al campo a realizar la inspección del campo, ¿sí? Mica, si quieres pasarme. Una vez que pusieron el botoncito agregar, que les mostraba hoy, les va a aparecer esta pantalla, que básicamente es para completar los datos de quién es el denunciante. Bueno, acá van a completar si es el asegurado o la persona que sea, ¿sí? La fecha de siniestro, el ramo, que es granizo, ¿sí? La hora, si la tienen, un aproximado, ¿sí? Y la póliza. Si no tienen la póliza, lo que podemos hacer, lo que se puede hacer acá, es completar el quit, como les decía hoy, ponen el ramo, el quit, fecha de siniestro y ponen buscar póliza. Y les va a mostrar las pólizas que tengan vigente, ¿sí? De ese ramo. Entonces ahí seleccionan la del campo, no sé, Juanita. Y hacen clic ahí y les va a traer. Una vez que hacen eso, ponen en buscar póliza, le va a relacionar la póliza, les va a autocompletar este campo que dice acá siniestro, ¿sí? Y los datos del asegurado. Lo que van a tener que hacer es seleccionar el hecho generador, como hoy les decía, si fue viento, granizo, incendio, etc. Una vez completo eso, van a ir a la página siguiente, que es la de datos específicos, y acá van a tener que completar las hectáreas dañadas, ¿sí? Este es un campo que tenía 3 lotes, una póliza que tenía 3 lotes asegurados, y solamente se había dañado el lote de 14 hectáreas. Entonces, se le hace clic ahí, selecciona el lote ese, las hectáreas afectadas, porque por ahí puede ser el lote de 14 hectáreas y solamente se dañaron 5, por eso te hace completar en este campo cuántas hectáreas afectadas hay. Esto, si el asegurado no sabe, obviamente seleccionan el lote de 14 y ponen 14, no hay problema. Como les decía hoy, el daño estimado, si lo pueden estimar, si no el sistema por defecto va a tomar 10, acá completó un 25 en este caso. El nombre de la persona de contacto y el teléfono, lo que les decía hoy, un dato no menor, digamos, ¿sí? Y el rol, si es el asegurado, es el encargado, es el ingeniero agrónomo del campo, es el hermano, ese dato para tenerlo y cuando nos comuniquemos nosotros, el principal dato que vamos a utilizar es este, ¿sí? Que es a quien vamos a llamar una vez que tomemos conocimiento del siniestro, ¿sí? Y después tenemos datos adicionales, si tienen y si el asegurado los tiene a mano, la altura del cultivo, el estado fenológico, la fecha de siembra, si la tienen, ¿sí? Fecha estimada de cosecha, porque por ahí estamos en diciembre, 10 de diciembre, y lo iban a cosechar el 12, y están denunciando el 11, entonces, si lo tienen que van a cosechar al otro día, también ese dato es importante, más que nada para darle nosotros prioridad ante el resto de los siniestros que podamos tener. Si tiene seguro en otra compañía, sí o no. Esto es lo que le mencionaba Mica hoy, que a veces hay coaseguros, ¿sí? Este dato también es importante, que por ahí no necesariamente puede tener otro seguro con Río Uruguay, porque a veces pasa que coaseguran 2 personas en Río Uruguay, o pueden coasegurar Río Uruguay y alguna colega. Entonces nosotros, en ese caso de que haya un coaseguro, lo que hacemos es contactarnos con la colega y ir todos juntos a la inspección. Entonces, nos ponemos de acuerdo en la tasación y demás, ¿sí? Una vez que completan todos esos datos, ponen guardar y resolver y van a generar la denuncia de siniestro, ¿sí? Mica, bueno, una vez que generan el siniestro, a nosotros automáticamente en nuestro sistema nos cae una tarea, ¿sí? Que es de gestión, por así decirlo. Nosotros designamos a los estudios liquidadores que van a estar... tenemos estudios liquidadores que están compuestos por un staff de ingenieros agrónomos, ¿sí? Que están distribuidos a nivel país, y ellos van a estar contactando a los asegurados, ¿sí? Dentro de las 24 horas de recibir la denuncia. Este plazo gestión, digamos, se ingresa la denuncia y en el momento o en el mismo día, les diría, se derivan y en el mismo día los están llamando a los asegurados para coordinar, ¿sí? La tasación, como les decía hoy,
siempre se hace en presencia del asegurado o en presencia de alguna persona encargada en el campo, ¿sí? No podemos ir a tasar sin presencia de alguien, más que nada porque es importante que firmen las actas al momento de la inspección. Y por ahí algo para aclararles, para los que no saben o no están en tema, por ahí depende del estadio fenológico de los cultivos, se deja un plazo de 10 o 15 días, ¿sí? Desde la fecha de ocurrencia del siniestro, no es que vamos a ir al otro día, más que nada para definir daños. ¿Por qué? Porque por ahí tenemos un siniestro que vamos y inspeccionamos y resulta que tasamos un 20% de daño. Y lo fuimos al otro día a tasarlo. Y resulta que nos fuimos y a los 5 días nos está llamando el asegurado, che, veo mucho más daño del que me tasaron. Entonces, por ese motivo también se deja esperar unos días para que el cultivo o se recupere o definir los daños, se establezcan los daños en función de, bueno, de lo que haya ocurrido, ¿sí? Ahora bien, si hay un cultivo que está cercano a cosecha, que lo cosechan al otro día, no, ahí tenemos que ir inmediatamente. Por eso es una aclaración que por ahí depende del estado fenológico del cultivo, se va a ir a inspeccionar si es inmediatamente o se va a dejar pasar unos días primero, ¿sí? Te hago una pregunta. En el Sí, caso de, viste que en algunos casos te hacen dejar muestras, porque sí. hay que levantar todo y volver a resembrar o por cuestiones, o por la cosecha, justamente. ¿Ustedes también admiten eso de dejar muestras? Sí, por lo general la idea es ir a inspeccionar antes de que puedan hacer estas labores, que tengan que hacer estas labores. La idea es, si el asegurado tuvo el siniestro y sabe que va a salir a resembrar, por lo general cuando hay un siniestro de granizo, llueve, ¿no? Entonces va a tener unos días de plazo entre que ocurrió el siniestro, nos va a tener que avisar a nosotros y nos va a decir, miren que cuando seque yo salgo a resembrar. Bueno, entonces nosotros inmediatamente lo vamos a inspeccionar en lo posible antes de que lo pisoteen, porque más allá de que dejen muestras, esas muestras por ahí se ven un poco afectadas porque le pasaron por arriba, por ciertas cosas. Entonces, pero sí, en caso de que no podamos ir porque no sé, hubo siniestros en todo el país y están todos complicados los tasadores, sí, se aceptan muestras, sí. Sí, me ha pasado 2 veces que tuvimos que dejar muestras, por eso te pregunto, y nos dijeron exactamente qué tipo de muestras teníamos que dejar, cuánto era el porcentaje y demás. Y Exacto, también me eso va a pasó lo que depender en función contaste, del lote. sí, también me pasó, digo, lo que contaste del tema del siniestro, pero mucho, o sea, posteriormente. Por ejemplo, fueron a tasar el daño y las plantas estaban con un daño, no sé, ponele del 20% o 30 y pico por ciento, me acuerdo. Y cuando tuvieron que cosechar, tenían un 10% adicional de daño, o sea, el rendimiento fue malo. Entonces le reconocieron el porcentaje cuando fue el final de cosecha, o sea, cuando se cosechó. Claro, lo Que, ideal ah, de eso y una aclaración importante es que cuando nosotros vayamos la primera vez a inspeccionar y, por ejemplo, definamos un 25% de daño, si hay más daños, o por ejemplo, por ahí es común que lo hagan, se deja asentado las actas que los exacto, tallos quedaron inclinados, es posible que si ven más daño, el asegurado va a dar aviso de que se venga a reinspeccionar. Lo ideal es exacto. que no nos avisen que hubo más daño después de que cosecharon, porque, digamos, si vos me estás diciendo que tenías más daño, yo tengo que ir a verificarlo, ¿sí? Por ahí nos ha pasado que nos avisan, reclaman que había más daño, pero no, ya lo coseché. Y bueno, entonces yo no puedo atribuir si fue por el granizo o tenía más daño porque hubo un ataque de orugas, por ejemplo. A eso es lo que Claro, me claro. refiero. En general, cuando es así, te avisan, che, mira, queda es importante lo que hay en el acta, eso siempre tiene que quedar asentado. Por eso que el cliente nos muestre a nosotros como productores el acta, ni bien se va el tasador, porque cualquier reclamo se hace en el momento. Y eso que vos decís, que si hay daño posterior, es importante que el asegurado nos avise con tiempo y forma antes de cosechar. Otra pregunta que Exacto. te hago, con respecto Sí. al cuando hay siniestro, ¿y va a resembrar o no va a resembrar? ¿Ustedes liberan el lote? Sí, se libera el lote. Depende, Perfecto. eso le va a convenir
al productor agropecuario, por así decirlo, depende de la fecha en la que estemos, ¿no? Pero sí se libera el Exacto. lote. Obviamente se va a abonar en función al daño que hay. Si hay un 70% de daño, se va a abonar eso. Si él lo quiere resembrar y hacer un cultivo nuevo, lo hará, pero se va a abonar el 70, no el 100. ¿Sí? Eso es No, importante. claro, claro. Pero algunas compañías te pagan el 70 y no te liberan el Y no te lote. liberan Eso. el lote. La idea es que liberar el lote y que vuelvan a contratar, sembrar un cultivo cosechable y lo contraten con nosotros, ¿no? Exacto, sí, tal cual. Buenísimo. Mica, si querés pasar a la última. Una vez que nosotros recibimos el informe de tasación, lo que siempre lo cargamos en el expediente virtual de cada siniestro, ¿sí? Y a nivel sistema hacemos el cálculo de indemnización. Que básicamente en la carátula del siniestro, abajo de la carátula del siniestro van a tener documentos de gestión, hay una impresorita y dice cálculo estimado de indemnización, que ese es el cálculo, está hecho en función a los daños tasados en el acta de inspección, ¿sí? Eso lo van a poder apretar o acceder una vez que nosotros hayamos cargado los actas y los hayamos procesado, ¿sí? Por lo general, ocurre el siniestro, depende de la fecha en la que estemos, son 2 semanas, 3 semanas, ya está el acta en el expediente virtual y ya está el cálculo de indemnización en el sistema. Una aclaración, por ahí si la póliza está contratada en quintales, ¿sí? El cálculo de indemnización que nosotros hacemos va a quedar en quintales, ¿sí? Es decir, vamos a un ejemplo. 1 hectárea dañada estaba asegurada en 10 quintales por hectárea, tiene un 10% de daño, ¿sí? Números fáciles. Tendría que indemnización un quintal, si no tiene deducible ni franquicia ni nada de eso. Entonces, mi estimado, cuando ustedes van a imprimir el cálculo de indemnización, van a ver, la indemnización va a ser de un quintal. Y a fin de campaña, cuando se defina el valor y la cotización del quintal, se va a multiplicar más que nada para especificarlo, ¿sí? Y nosotros abonar en pesos. Y creo que no lo mencioné, pero bueno, Mica, si querés pasar a la próxima, el pago del siniestro se hace una vez finalizada la vigencia de las pólizas, ¿sí? Nosotros ahí estamos enviando, una vez finalizada la vigencia de la póliza, estamos enviando por cliente o en realidad por código de productor, estamos enviando el detalle de los siniestros que tuvo, de sus asegurados, ¿sí? El cálculo de cada uno, por más que pueden acceder por sí, se lo estamos enviando también, las conformidades, y bueno, una vez que ustedes lo reciben, nos envían las conformidades firmadas, se realiza el pago. Y bueno, y de las indemnizaciones se descuentan los saldos de las pólizas del ramo, ¿sí? Esto es a fecha de fin de vigencia. Si estamos liquidando siniestros de trigo, por ejemplo, que el común de fin de vigencia es el 31 del 12, ¿sí? Nosotros les descontamos las pólizas que finalicen el 31 del 12, porque si tiene pólizas de soja que por ahí finalizan en mayo, no se las voy a cobrar ahí todavía, ¿se entiende? Bueno, simplemente Tengo una una pregunta. aclaración al respecto. Sí. En el caso de, por ejemplo, que haya un daño y que quiera resembrar, ¿ustedes no le hacen adelanto del siniestro? Si hay daño a principio de vigencia, por ejemplo, Claro. Y no. quiere resembrar, viste que algunas te adelantan. Hay O sea, algunas te compañías pagan que el siniestro te pagan la resiembra, por adelantado, ejemplo. Sí. claro, para que puedas resembrar con esa plata. Uh-huh. En este Sí, caso pero no. no. Ah, ok. Y bueno, básicamente eso. No sé si tienen alguna otra Sí, consulta. quedamos abiertos si hay alguna otra consulta. Por ahí preguntaban si íbamos a subir la filmina. Sí, eso se va a subir. Es más, si quieren, les podemos disponibilizar también, bueno, el manual de ingreso de siniestro, pero primero yo les pasaría el de emisión de pólizas. El manual, sí. Sí, No, sí, yo sí. lo que quiero, acá hay chicos que se están iniciando en seguros en general y por sus zonas de influencia, obviamente me gustaría que se especialicen en agro. Entonces, lo que sí me gustaría es por ahí tener un canal más directo con respecto a ustedes, puntualmente agro, que haya, no sé, al momento de cotizar, que lo puedan ver directamente con ustedes. Y Y no nosotros mandarse. tenemos un Sí, correo que es agroindustria@riuruguay.com.ar, en el cual directamente lo recibe el equipo especializado en perfecto, agro. Puede atender perfecto.
atenderlo yo, puedo atenderlo Daniel Fernández, que es otro compañero, o Carlos Bocio. Ahí nos escriben, nos envían un mail, bueno, si necesitan asesoramiento, ayuda en una cotización, ayuda Exacto, sobre todo ahí. Sobre exacto, todo en sí, esto, o en el uso del retomando ahí. sistema. Claro, Sí, sí, perfecto. ahí vamos, tienen canal directo, digamos, para las consultas que necesiten. Perfecto. Bueno, es buenísimo Perfecto. saber que contamos con ustedes. Sí, Ahí eso las sí, veces que necesiten. ahí sí les dejé el mail en el chat, así Sí, que lo vi, cualquier lo cosa. acabo de ver. Buenísimo. Y bueno, como les Excelente. decía al inicio, estamos cerrando las condiciones para la nueva campaña, por lo cual, ni bien esté lista las condiciones, vamos a tener el manual actualizado, el nuevo manual, y ya van a contar con el sistema habilitado para poder entrar a cotizar, a probar, a hacer dibujos y demás, para interiorizarse por ahí los que no conocen el sistema. Eso obviamente cuando esté lo van a ver, lo van a visualizar en el mismo sistema, el manual, pero amén de ello, nos comprometemos con André a hacerle llegar el nuevo manual cuando esté disponible, para que, bueno, André se los pase y ustedes hagan, lo transmitan a todo el equipo, ¿no? A todos los equipos. ¿Ustedes hacen el lanzamiento de campaña? O sea, ¿tienen fecha de lanzamiento de campaña? Abierto no, sino que vamos haciendo estas jornadas previas con así diferentes actores Ok. y bueno, y sí, digamos, nuestro lanzamiento es en el sistema mismo, ¿no? Que allí se disponibiliza todo. Ok. Y cuando ya está el manual, ustedes ya nos avisan y ahí ya sabemos que podemos usar para Sí, ya cotizar. una vez que, exacto, se hace en paralelo, ¿no? La publicación Claro, del ese manual y sería la por ahí el habilitación. lanzamiento. Exacto, exacto, exacto. Buenísimo. Bueno, entonces, yo me quiero quedar tranquila porque este es un nicho que me encanta y quiero desarrollarlo con los productores de mi equipo. Entonces, para quedarnos tranquilos, sabemos que cuando tengamos el manual ya podemos empezar a cotizar, obviamente apoyados en ustedes. Ya Y, pueden empezar a cotizar. Si tienen pedidos, ok. consultas, ya nos avisan. No van a tener el sistema habilitado, pero sí mándennos a Perfecto. agroindustria@uruguay. Chicos, tengo para cotizar 100 hectáreas de trigo en 9 de julio, en el partido 9 de julio, por esta suma asegurada. Nos escriben, necesito opciones, básica con adicional heladas, básica, escríbanos lo que necesiten y nosotros les pasamos las cotizaciones y los vamos asesorando. Mismo si tienen ya algún negocio, ya tenemos productores que son del ramo, que ya tienen sus clientes y que ya han cerrado condiciones. Nosotros lo que estamos haciendo es respetando las fechas de contratación en función de los correos que ustedes nos hacen. Y bueno, una vez que esté habilitado el sistema, haremos la carga, ¿no? Respetando esas condiciones. Por eso hoy que te decía que se dan esas particularidades. Por ahí vamos a tener una póliza que inicia la vigencia el 30 de julio, pero que la emitimos recién el 15 de agosto cuando se habilitó el sistema. Pero estamos respetando la fecha en la cual nos confirmaron ese negocio. Eso lo mantenemos. Buenísimo. Así que ya si tienen dudas, consultas, algún riesgo para cotizar, nos lo envían y nosotros les pasamos la cotización para que lo puedan empezar a analizar y demás. Les va a faltar por ahí la parte sí práctica de ustedes poder hacerlo en el sistema, hacer la carga y demás, pero ya pueden ir avanzando con algún negocio. Buenísimo. Más que claro. Buenísimo. Bueno, Micaela, muy agradecido, Brian también, Andreita como siempre también, un placer, muchas gracias por darnos esta posibilidad ante el pedido de capacitación exclusiva para la estructura de la alianza. Agradezco también, como siempre, a los organizadores presentes con sus respectivos equipos. Y bueno, estamos para darle para adelante, para seguir creciendo y para seguir avanzando con estas unidades de negocios. ¿Sí? Gracias, Excelente, nosotros, bueno, muchas estamos gracias. con André, Brian y todo el equipo, quedamos a disposición para lo que necesiten y apostamos a lo mismo, a seguir creciendo y a Y desarrollar esperamos agro. una lluvia de mails con pedidos y consultas. Sí. Como siempre nos van a dar prioridad, ¿verdad? Claro, Obvio, como siempre. Bueno, chicos, 1.000.000 de gracias. Bueno, Gracias muchas a todos los que gracias. Gracias a participaron. ustedes, gracias a todos Un por beso la grande. participación. Nos vemos. Gracias. Chao. Gracias. Muchas Chao. gracias a Chao. todos. Muchísimas gracias. Gracias.